La película comienza con un escarabajo llamado Herbie, que era muy conocido por no perder ninguna carrera. El coche era tan famoso que aparecía en las noticias en todas partes, y a la gente le encantaba ver al escarabajo y a su dueño en las pistas. Sin embargo, en cierto momento, Herbie terminó chocando, y en los días siguientes, el escarabajo comenzó a perder todas las carreras. Debido a esto, nadie más quería conducir a Herbie, y lo llevaron al desguace. En ese momento, aparece el dueño del lugar, llamado Dave, y al ver a Herbie, lo insulta, diciendo que ha visto autos más bonitos en el desguace. Al escuchar esto, Herbie se enfada, y le lanza un montón de polvo a Dave. Luego, Dave intenta sacar el coche del remolque, pero Herbie ensucia sus zapatos con aceite. Aún así, Dave y el conductor intentan remover el coche, y en ese instante, Herbie avista la salida del desguace. Con eso, el escarabajo avanza a toda velocidad hacia la salida, pero no se da cuenta de que había una trampa en el suelo, que termina pinchando sus neumáticos. Sin poder escapar, Herbie decide quedarse en el desguace, y se da cuenta de que eventualmente será aplastado como los otros autos. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, aparece una joven llamada Maggie en su graduación, y todos se impresionan, pues llega al lugar en patineta. Después del evento, Maggie se encuentra con su padre llamado Ray, que se siente orgulloso de que ella se haya graduado en periodismo. Mientras conversaban, aparece la amiga de Maggie llamada Charisma, y presume de su nuevo coche, que le fue dado como regalo. Cuando Charisma se encuentra con Maggie, la abraza y le dice que en un mes compartirá el apartamento con ella, para ayudarla cuando comience a trabajar como periodista. Después de eso, el padre de Maggie la invita a ver una carrera de su hermano llamado Ray Jr., y al escuchar esto, Maggie acepta. Más tarde, cuando llegan a un autódromo, Maggie avista al hermano de su padre, que termina derrapando mientras entrenaba para una carrera profesional. Cuando eso sucede, Ray Jr. se enfada, y después de salir de su vehículo, se va. Más tarde, durante la noche, Maggie llega a casa y avista algunos cuadros de su abuelo, que era un piloto profesional. Maggie se emociona al recordar que su abuelo era su inspiración, pues siempre soñó con correr en las pistas. Mientras tenía estos recuerdos, aparece Ray y le dice que al día siguiente le dará un regalo por haberse graduado de la universidad. Al día siguiente, Maggie pensaba que iba a recibir un regalo especial de su padre, pero en lugar de eso, la llevó al desguace y le pidió que eligiera un coche. Aunque estaba frustrada, Maggie empieza a ver los coches y no se da cuenta de que Herbie estaba en el lugar. En el momento en que Maggie entra en uno de los coches, Herbie se anima al verla y piensa que ella lo llevará a casa. Con eso, Herbie hace todo lo posible por seguirla, pero se olvida de que no tenía las ruedas traseras. Poco tiempo después, el escarabajo termina siendo remolcado y lo colocan en una fila de coches que iban a ser aplastados. Sin poder escapar, Herbie tiene una idea y toca la bocina para llamar la atención de Maggie. Sin embargo, eso no funciona, pues Maggie termina interesándose en el coche de enfrente. Luego, Herbie empieza a ser levantado por la grúa para ser aplastado, pero cuando Maggie estaba a punto de quedarse con el otro coche, el escarabajo se suelta y cae encima del vehículo. Sin tener opciones, Maggie termina quedándose con el escarabajo, y Herbie se pone muy feliz. Más tarde, Maggie y su padre llegan a casa con el escarabajo, y Ray le pide a su hija que lleve el vehículo al taller para que pueda ser reparado. Sin embargo, en el momento en que Maggie iba a encender el coche, la guantera se abre y Herbie le entrega una carta a la joven. Maggie descubre que la carta era del antiguo dueño de Herbie, que pedía que cuidaran del escarabajo. Después de eso, Maggie enciende el coche y de repente, el vehículo comienza a conducir solo. Maggie se impresiona con esto, y poco tiempo después, Herbie llega al taller. En el lugar, Maggie se encuentra con su amigo llamado Kevin, quien le gustaba mucho en la época en que estudiaban juntos. Al ver el vehículo, Kevin se ofrece a repararlo, pero antes dice que tendrá que dar una vuelta con el escarabajo. Eventualmente, los dos salen con el coche, y de repente, Herbie comienza a andar sobre dos ruedas. Luego, el vehículo corre a alta velocidad y llega a una exposición de coches de carreras. En el lugar, Maggie ve a sus antiguos amigos de la escuela y también ve a Trip, que es el actual campeón de los campeonatos de carreras profesionales. Cuando Trip llega a la exposición, todas las personas se reúnen frente a él, pues lo consideran como una verdadera estrella. En ese momento, Maggie decide irse, pero piensa en no llevar a Herbie para que sus colegas no se rían de ella. Al ver esto, Herbie comienza a tocar la bocina
y pensando que el coche tenía problemas, Maggie intenta repararlo, pero de repente el escarabajo la ensucia con aceite. Maggie se irrita y le dice a Kevin que tendrá que cambiarse de ropa, pero el joven descubre que dentro del escarabajo había un uniforme de piloto y se lo da a Maggie para que se vista. Después de que Maggie se pone el uniforme, intenta entrar en el escarabajo y Herbie la obliga a ponerse el casco. Al ver que el casco estaba atorado en su cabeza, Maggie intenta quitárselo, pero se tropieza con Trip. Y pensando que quería un autógrafo, Trip firma el casco. Luego, Trip ve el escarabajo y lo insulta, diciendo que lo devuelvan al circo. Al oír esto, Herbie se enfurece, y después de que Maggie y Kevin entran en él, araña el coche de Trip. En ese momento, Trip se enfurece, y todos en la exposición sugieren que desafíe a Maggie a una carrera. Al escuchar esto, Trip acepta y dice que no perderá contra un escarabajo. Poco tiempo después, Herbie y Trip se dirigen a la línea de meta, y cuando la carrera finalmente comienza, aceleran a toda velocidad. A pesar de ser un viejo escarabajo, Herbie activa todas sus marchas y corre a la misma velocidad que el coche de Trip. En el instante en que Trip ve a Herbie, utiliza su vehículo para hacer que el escarabajo pierda el control y lo hace salir de la pista. Aún así, Herbie no se rinde y vuelve a la carrera en reversa. En ese momento, Trip intenta interrumpir nuevamente al escarabajo, pero esta vez el vehículo esquiva y hace una maniobra imposible. En el instante en que estaban cerca de la línea de meta, Herbie sube en la barra de seguridad de la pista y con eso logra ganar la carrera. Una vez que la competencia termina, Herbie comienza a soltar humo, pues había usado toda su capacidad en la carrera. Eventualmente, Trip sale de su coche y se enfurece mucho por haber perdido una carrera contra un escarabajo. Más tarde, Maggie y Kevin vuelven al taller, y la joven revela que Herbie tiene vida propia. Al escuchar esto, Kevin no lo cree, pero Maggie intenta convencerlo diciendo que solo ganó la competencia porque Herbie estuvo conduciendo todo el tiempo. Aún así, Kevin no cree en esa historia y felicita a Maggie porque venció a un campeón de carreras profesional. Al día siguiente, Maggie se despierta y oye a Ray y a su hijo discutiendo sobre haber perdido otro patrocinio en las carreras, ya que el equipo estaba perdiendo en las competiciones. Poco después, una mujer llamada Sally, quien era una de las patrocinadoras de Ray, aparece en su escarabajo amarillo, y Herbie se enamora del vehículo. Cuando entra en la casa de Maggie, Sally pone una cinta en un reproductor que muestra la carrera que la joven realizó el día anterior. Al ver la grabación, el padre de Maggie se sorprende al ver que un escarabajo fue capaz de vencer a un campeón de carreras. Además, Ray se enoja con Maggie porque en el pasado ella participó en una carrera, pero perdió el control y después de que su vehículo quedó destruido, estuvo internada durante 2 semanas. Al oír esto, Maggie decide contar una mentira y le dice a su padre que no condujo el coche durante la competición, sino un amigo de Kevin, llamado Max. Para la suerte de Maggie, su padre cree en la historia y le pide disculpas por haberse enojado. Más tarde, el hermano de Trip, llamado Larry, intenta calmarlo por haber perdido ante un escarabajo y le dice que las carreras callejeras no valen nada. Aún así, Trip sigue molesto y dice que, siendo el actual campeón de una carrera profesional, no debería haber sido derrotado. Sintiendo que es un perdedor, Trip le dice a Larry que quiere una revancha y le pide que organice una competición de 2 días. Y su plan es vencer a todos los competidores, incluido Herbie. Volviendo a Maggie, ella va al taller de Kevin y el joven le muestra su plan para mejorar a Herbie. Sin embargo, Maggie dice que no participará más en las carreras porque su padre le prohibió correr de nuevo. Además, ella dice que pronto viajará a Nueva York y una vez que comience a trabajar como periodista, no tendrá tiempo para participar en las carreras. Después de eso, Maggie entra en el escarabajo para irse, pero Herbie ve un anuncio en el periódico sobre una competición con un premio de $10,000. Con esto, Herbie hace que Maggie vea el anuncio, y ella decide participar en la competición para poder ganar el premio. Kevin le pide que divida el premio con él, y que, si acepta, él mejorará el escarabajo totalmente gratis. Al escuchar esto, Maggie acepta, y en los días siguientes, ambos trabajan mucho para transformar a Herbie en un verdadero coche de carreras. Cuando Herbie finalmente está mejorado, Maggie hace algunas pruebas con el vehículo y se da cuenta de que estaba súper rápido. Mientras tanto, Trip y su asistente, llamado Crash, analizan a Herbie para tratar de descubrir qué tiene de especial el coche. Sin embargo,
Después de varias horas, Trip y Crash no encuentran nada diferente en el coche. Más tarde, durante la noche, Maggie oye a su padre hablando con Sally y descubre que él perdería a los últimos patrocinadores debido a Ray Jr., que estaba yendo mal en las competiciones. Con esto, Maggie se convence de que tendrá que esforzarse para ganar la competición de Trip, pues solo así podrá recuperar a los patrocinadores. Después de un tiempo, finalmente llega el día de la competición y Herbie comienza a prepararse para participar en la carrera. Eventualmente, Trip se encuentra con Maggie y le pregunta cómo conoció a Max. Maggie miente, diciendo que conoce a Max desde hace mucho tiempo. Al oír esto, Trip dice que quiere conocer a Max, pero Maggie dice que él es un piloto muy ocupado. Más tarde, antes de que comience la competición, Trip les dice a todos los competidores que quien gane competirá con él, y si lo derrota, el ganador recibirá $10,000. De manera inesperada, Herbie vence a todos los competidores y se convierte en el gran finalista. Durante la noche, Trip analiza las grabaciones del torneo y ve a un piloto saliendo de Herbie. Inicialmente, Trip piensa que el piloto era Max, pero cuando ve un cabello debajo del casco, descubre que el piloto en realidad era Maggie. Mientras tanto, Maggie se encuentra con Kevin y él le dice que alguien quiere su autógrafo. Cuando Maggie sale del lugar, Herbie ve nuevamente el escarabajo amarillo y, estando muy enamorado, se dirige hacia el vehículo. Poco después, la pareja regresa y Kevin se pregunta cómo Herbie se acercó al escarabajo amarillo. Maggie cuenta que esto ocurrió porque Herbie tiene su propia personalidad y por eso puede hacer las cosas por sí mismo. Mientras Maggie conversaba con Kevin, se acercan aún más y cuando estaban a punto de besarse, aparece Trip y dice que quiere hablar con la joven a solas. Con eso, Kevin se va del lugar y Trip dice que a pesar de que Max es un excelente piloto, utiliza el vehículo equivocado en la competición. Además, Trip le dice a Maggie que participe en las competiciones, pero Maggie se niega. Al escuchar esto, Trip le pregunta a la joven si no quiere dar una vuelta en su coche y sentir lo que es conducir un auto de verdad. Y con muchas ganas de pilotar un vehículo profesional, Maggie acepta. En ese momento, Herbie se pone celoso, ya que piensa que Maggie lo cambiará por el coche de Trip. Cuando Maggie sale a dar una vuelta en el coche, Trip aprovecha para investigar el escarabajo, pero Herbie lo impide y le echa gasolina encima. Irritado, Trip intenta destruir el coche con una herramienta, pero el vehículo es muy resistente. Después de eso, Herbie derriba a Trip al suelo, y cuando el hombre se levanta, el vehículo lo humilla sin que él lo vea. Poco tiempo después, Maggie regresa con el coche de Trip y dice que el vehículo es increíble. En ese instante, Trip hace una propuesta a Maggie y dice que quien gane la competición se llevará el coche del otro, además de recibir los $10,000. Aunque se da cuenta de que es una propuesta arriesgada, Maggie acepta porque sabe que si gana, podrá quedarse con el coche de Trip. Al día siguiente, Maggie se sorprende al ver a su amiga en su casa y la abraza. Charisma le dice a Maggie que quiere posponer el viaje a Nueva York y le pide a Maggie que vaya con ella. Sin embargo, Maggie se niega, diciendo que antes de ir con ella, participará en una competición. Más tarde, la competición finalmente comienza y Maggie hace de todo para vencer a Trip. Sin embargo, como Maggie condujo el coche de Trip la noche anterior, Herbie deja de correr, permitiendo que Trip gane la carrera. Después de eso, Maggie sale del vehículo y se irrita con Herbie porque sabe que él perdió la carrera a propósito. Eventualmente, Trip se encuentra con Maggie y le pide que se quite el casco y revele a todos la verdadera identidad de Max. Sin opciones, Maggie se quita el casco y todos quedan impresionados al descubrir que el piloto de Herbie es Maggie. Cuando Maggie estaba a punto de irse, Kevin aparece y le dice que lleve a Herbie a su taller. Sin embargo, Kevin pronto descubre que Maggie apostó a Herbie y que, al perder la carrera, el vehículo ahora pertenece a Trip. Más tarde, mientras regresaba a casa, Charisma habla con Maggie y la convence de que debe perseguir su sueño de competir en las carreras profesionales. Con eso, Maggie se encuentra nuevamente con Trip y le ordena devolver a Herbie, pero él dice que el vehículo está con Crash. Maggie no sabía, pero Herbie fue llevado a una arena de autos para ser destruido por otros vehículos. Después de ser atacado por los coches, aparece un vehículo gigante y se prepara para aplastar a Herbie. Sin embargo, Herbie ve a Maggie en el lugar y utiliza una maniobra para hacerla entrar dentro de él. Después de eso, Herbie expulsa a Crash y a continuación, el escarabajo destruye todos los coches del lugar, incluido el vehículo gigante. Así que al salir del lugar,
Herbie y Maggie regresan al taller de Kevin y el joven se ofrece a reparar el escarabajo. Al día siguiente, Ray Jr. estaba participando en una competencia, pero tras chocar, acaba en el hospital. En el hospital, Ray Jr. se da cuenta de que no podrá participar en la competencia que tendría lugar un domingo, y le pide a Ray que deje a Maggie participar en su lugar. Sin embargo, Ray se niega e impide que Maggie participe en la competencia. Más tarde, Maggie vuelve al taller de Kevin para saber cómo está Herbie, pero Kevin dice que no podrá repararlo solo, porque el vehículo está muy destruido. De repente, aparece Ray Jr. y le dice a Maggie que podrá participar en la competencia del domingo, y también le ordena que ignore a su padre. Al escuchar esto, Maggie acepta, pero dice que solo participará en el torneo junto con Herbie. Por eso, Ray Jr. llama a todo su equipo, y todos trabajan juntos para reparar a Herbie. Finalmente, cuando llega el domingo, Trip se sorprende al ver a Herbie, y se enfurece, ya que había pedido a Crash que destruyera el vehículo. Poco después, la carrera finalmente comienza, pero Herbie y Maggie se quedan atrás. Sin embargo, no pasa mucho tiempo hasta que la pareja logra adelantar a varios autos. No obstante, algunos autos impiden que Herbie los adelante, y Maggie piensa que perderá la competencia. Afortunadamente, el padre de Maggie se comunica con ella y la motiva a continuar en el torneo. Con eso, Maggie se motiva, y después de acelerar, hace que Herbie suba sobre los autos para adelantar. Lamentablemente, al hacerlo, Herbie comienza a perder aceite, y Maggie no sabe qué hacer. Cuando paran el auto, el equipo intenta reparar el tanque de aceite, pero le dicen a Maggie que no podrá golpear el escarabajo, porque si eso ocurre, se perderá más aceite. Rápidamente, Maggie y Herbie regresan a la carrera, y tras adelantar a todos los autos, se acercan a Trip. Irritado por haber perdido contra ellos en el pasado, Trip intenta empujarlos contra la pared, pero Herbie frena, haciendo que Trip termine chocando contra la pared. Para no chocar con el vehículo de Trip, Herbie sube a las barandas y después de correr a gran velocidad, finalmente gana la competencia. Todos quedaron muy felices con Maggie y Herbie, excepto Trip, que estaba tan furioso que tuvo que ser llevado al hospital. En la escena final, Herbie nuevamente se hizo mundialmente conocido por ser uno de los mejores autos de carrera, y estaba muy feliz, porque estaba junto al escarabajo amarillo que tanto le gusta, y con eso la película termina. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y aprovecha para ver otros resúmenes increíbles que están disponibles para ti. Me despido por ahora y nos vemos en el próximo video.